Mi novio me invitó a cenar con su familia, pero cuando hablaron en italiano, yo les respondí en perfecto italiano. ¿Sabes qué, Luca? Tu madre acaba de decir que soy una cazafortunas sin educación, en italiano. Creíste que no iba a entender. El silencio cayó sobre la mesa como un vidrio rompiéndose. Luca palideció. Teresa, su madre, dejó la copa a medio camino entre la mesa y sus labios. Los otros invitados se miraron entre sí, incómodos. Camila había llegado a esa cena pensando que sería una reunión familiar tranquila. Luca le había dicho por mensaje: «Mi mamá quiere conocerte mejor. Algo íntimo». Pero nada fue íntimo. Había 8 personas sentadas alrededor de esa mesa enorme, todos vestidos como si fueran a una gala. Ella llevaba un vestido negro sencillo que ahora le parecía demasiado simple. Desde que se sentó, notó las miradas. Teresa la observaba como si fuera un objeto que alguien había puesto en el lugar equivocado. A su lado estaba el tío de Luca, un hombre mayor que no dejaba de tomar vino. Frente a ella, una mujer elegante llamada Giulia Romano, que apenas había hablado en toda la noche, pero que miraba todo con unos ojos que parecían entenderlo todo. El vino corrió. Las conversaciones empezaron en español, pero poco a poco se fueron pasando al italiano. Risas bajitas, comentarios rápidos. Teresa dijo algo sobre mujeres que solo buscan dinero. El tío agregó que Luca siempre había tenido mal gusto para elegir. Alguien más mencionó que al menos esta vez no era actriz. Camila los escuchó todos, cada palabra, cada insulto envuelto en sarcasmo. Entendió todo porque había estudiado italiano durante 5 años. Trabajaba como intérprete, pero ellos no lo sabían, o no les importó averiguarlo. Esperó, respiró hondo, dejó que terminaran de reírse, y cuando hubo un silencio, se puso de pie. «Permiso», dijo con voz clara. Todos voltearon. Camila tomó su copa de vino, la levantó como si fuera a hacer un brindis, y con una calma que le costó años aprender, empezó a repetir cada insulto que habían dicho, en italiano, palabra por palabra, con el mismo tono burlón que ellos habían usado. La cara de Teresa pasó del blanco al rojo. El tío dejó caer su tenedor. Giulia apretó los labios como aguantándose algo, tal vez una sonrisa. Luca intentó interrumpirla. «Camila, espera. Yo no sabía que...» «Claro que no sabías», le cortó ella, mirándolo directo a los ojos. «Nunca sabes nada, ¿verdad?» Dejó la copa sobre la mesa con cuidado, como si nada. Se limpió la boca con la servilleta, la dobló y la colocó junto al plato. Después tomó su bolsa. «Gracias por la cena, señora Teresa. Fue muy educativa». Caminó hacia la puerta sin voltear. Escuchó la silla de Luca arrastrarse, sus pasos apresurados detrás de ella. «Camila, por favor, déjame explicarte». Ella no se detuvo. Abrió la puerta y salió a la noche fría de la Ciudad de México. Luca la alcanzó en la entrada. Le tomó del brazo. «No sabía que iban a hacer eso. Te lo juro. Mi mamá dijo que solo querían conocerte». Camila se soltó con un movimiento seco. «¿Y tú qué? ¿Te quedaste callado toda la cena? ¿No pensaste en defenderme ni una vez?» Luca bajó la mirada. No tenía respuesta. «Es lo que pensaba», dijo ella. Se subió al primer taxi que pasó y le dio la dirección de su departamento. Mientras el coche se alejaba, vio por el espejo retrovisor cómo Luca se quedaba parado en la entrada de esa mansión enorme, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Camila sacó su celular. Tenía 3 mensajes de su hermano Mateo preguntándole cómo había ido la cena. No los contestó. En vez de eso, abrió el chat con Luca y escribió: «La boda está cancelada». Le dio a enviar antes de arrepentirse. Después bloqueó su número, apagó el teléfono y se dejó llevar por las calles iluminadas de la ciudad. El taxi avanzaba despacio entre el tráfico. Camila miraba por la ventana sin ver nada en realidad. Pensaba en los últimos 8 meses, las promesas, los planes, el anillo que todavía llevaba puesto y que ahora le pesaba como una piedra. Se lo quitó y lo guardó en su bolsa. Cuando llegó a su departamento, entró directo a la ducha. Dejó que el agua caliente le quitara el perfume caro, el maquillaje, la sensación de haber sido humillada. Se puso la pijama más vieja que tenía
y se metió a la cama. No lloró. Todavía no. Solo se quedó mirando el techo, preguntándose cómo había llegado hasta ahí, cómo no había visto las señales, cómo se había enamorado de un hombre que no sabía elegir entre su familia y ella. A las 2 de la mañana, su teléfono empezó a sonar. Lo había prendido sin darse cuenta. Era Luca. Lo dejó sonar hasta que se cansó. Después vinieron los mensajes. Decenas. Todos diciendo lo mismo. Perdón, no sabía, dame una oportunidad. Camila los leyó todos y después los borró. Se durmió cuando ya amanecía, con la certeza de que algo se había roto para siempre. No solo entre ella y Luca, algo dentro de ella misma, algo que tal vez era mejor que se rompiera. Luca llamó durante 5 días seguidos. Camila no contestó ninguna llamada. Tampoco abrió la puerta cuando él apareció en su edificio. El portero le avisó que había un hombre esperándola abajo y ella simplemente respondió: «Dígale que no estoy». Mateo, su hermano, fue el único que pudo verla. Llegó con tacos y refrescos, se sentó en el sillón sin hacer preguntas y puso una película cualquiera. A mitad de la segunda película, Camila habló. «Me sentí tan estúpida, Mateo». «No fuiste tú la estúpida. Debí haber visto que su familia era así. Debí haber preguntado más, conocerlos mejor antes de nada», la interrumpió Mateo. «Nadie muestra sus peores partes al principio. Y además, tú no hiciste nada malo. Ellos sí». Camila se quedó callada. Mateo tenía razón, pero eso no quitaba la sensación de haber sido ingenua. Al 6.º día, Luca dejó de llamar. En su lugar, envió un mensaje. «Por favor, solo dame una oportunidad de explicarte. Te espero en el café donde nos conocimos. Mañana a las 5. Si no llegas, lo entenderé». Camila leyó el mensaje 3 veces. Pensó en ignorarlo. Pensó en bloquearlo definitivamente. Pero algo en ella necesitaba escucharlo, aunque fuera para cerrar eso de una vez. Llegó puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola simple, jeans y una sudadera. Luca ya estaba ahí, en la misma mesa donde se habían sentado la primera vez hacía casi un año. Se veía cansado, tenía ojeras y la barba sin arreglar. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se sentó. Camila no respondió. Solo lo miró esperando. Luca respiró hondo. «Mi mamá organizó esa cena para hablar de un contrato prenupcial. Yo lo sabía. Ella me dijo que era necesario para proteger la empresa, que era algo normal en familias como la nuestra. Me pidió que no te dijera nada para no arruinar el momento». «¿Y tú aceptaste?» Pensé que podía manejarlo. Pensé que después de la cena, cuando estuviéramos solos, te lo explicaría todo y lo entenderías. Camila soltó una risa sin alegría. «Lo entendería. Entendería que me ocultaste algo tan importante, que dejaste que tu familia me insultara en otro idioma pensando que no me daría cuenta. Yo no sabía que iban a hacer eso, Camila. Te lo juro. Cuando empezaron a hablar en italiano, yo también me sorprendí, pero no supe cómo pararlos sin hacer un escándalo. Preferiste quedar bien con ellos que defenderme a mí». Luca bajó la cabeza. «Tienes razón». «¿Y el contrato? ¿Qué decía? Que en caso de divorcio tú no tendrías derecho a nada de la empresa ni de los bienes familiares, solo lo que yo decidiera darte voluntariamente. O sea que tu mamá pensaba que yo me iba a casar contigo por dinero. Ella piensa así de todas las mujeres que no vienen de su mismo círculo. Ya lo hizo antes con otras parejas de mis primos, con... «No me interesa tu familia, Luca», lo interrumpió Camila. «Me interesabas tú, y tú me fallaste». El silencio se instaló entre ellos como un muro. El café estaba lleno de gente, de conversaciones ajenas, de ruido que los hacía sentir más solos. «¿Hay algo más que no me hayas dicho?», preguntó Camila después de un rato. Luca dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. «Hay algo más», dijo ella. No era una pregunta. «Es complicado. Todo es complicado contigo, Luca. Dime». Él jugó con la taza de café vacía que tenía enfrente. «Julia, la mujer que estaba en la cena, ella tiene que ver con un negocio que mi mamá está manejando con Italia. Es importante para la empresa. Por eso estaba ahí». «¿Y?» «Y nada más. Solo que mi mamá quería que la conociéramos porque vamos a trabajar con ella». Camila lo estudió.
Había algo más, lo sabía, pero estaba cansada de sacar verdades a medias. No me arruinaste el momento, Luca, dijo poniéndose de pie. Lo arruinaste todo. Camila, espera. No, ya esperé suficiente. Esperé a que me eligieras, a que confiaras en mí, a que fueras honesto. Y nunca pasó. Salió del café sin voltear. Esta vez Luca no la siguió. Los siguientes días fueron extraños. Camila volvió al trabajo como intérprete. Tenía 3 proyectos pendientes que había dejado en pausa por los preparativos de la boda. Ahora se metía en ellos con toda su energía, como si trabajar 12 horas diarias pudiera llenar el hueco que sentía. Mateo la visitaba seguido. Una noche, mientras cenaban pizza en el departamento de ella, le dijo: «El respeto no se negocia, Cami. El amor sin verdad es un lujo que nadie puede pagar». Esas palabras se le quedaron grabadas. Una semana después, Camila hizo algo que nunca había hecho. Llamó a una psicóloga. En la primera sesión, sentada en ese consultorio con olor a lavanda, dijo en voz alta lo que llevaba días pensando. «Necesito entender por qué no vi las señales. ¿Por qué me quedé con alguien que no me valoraba?» La psicóloga asintió. «A veces no vemos las señales porque no queremos verlas, porque estamos enamoradas de la idea de lo que podría ser, no de lo que realmente es». Camila salió de ahí con la sensación de que algo empezaba a acomodarse. No era felicidad, era algo más parecido a la claridad. Mientras tanto, Luca también estaba cambiando. Por primera vez en su vida empezó a discutir con Teresa. Las peleas eran largas y agotadoras. Ella no entendía por qué él seguía pensando en Camila. ¿Por qué no podía simplemente superarlo y encontrar a alguien más adecuado? «No quiero a alguien más adecuado», le gritó una noche. «La quiero a ella». «Entonces eres más tonto de lo que pensaba», respondió Teresa antes de encerrarse en su habitación. Luca se quedó solo en la sala de esa mansión enorme, rodeado de muebles caros y silencio. Por primera vez notó que su casa no se sentía como un hogar, se sentía como un museo, frío, vacío, lleno de cosas bonitas que nadie usaba. Se sirvió un whisky y se sentó a pensar en todo lo que había perdido. El correo llegó un martes por la mañana. Asunto: «Necesito hablar contigo, Julia». Camila lo leyó 3 veces antes de decidir qué hacer. No conocía a esa mujer. Solo la había visto una vez en aquella cena desastrosa. ¿Qué podría querer de ella? El mensaje era breve. «Sé que no me conoces y que probablemente no quieras saber nada de la familia Bianchi. Pero hay cosas que deberías saber, cosas que Luca tampoco sabe completas. ¿Podemos vernos?» La curiosidad ganó. Camila respondió: «Café Parque México, jueves a las 4». El jueves llegó con lluvia ligera. Camila entró al café sacudiéndose el agua del abrigo y buscó una mesa al fondo. Julia llegó 10 minutos después. Sin la tensión de aquella cena, se veía más joven. Llevaba jeans, una blusa blanca simple y el pelo suelto. «Gracias por venir», dijo Julia sentándose. «No estoy segura de por qué vine», respondió Camila. «Pero aquí estoy». Julia pidió un café americano. Camila ya tenía el suyo. Hubo un silencio incómodo hasta que la mesera se fue. «No sé cómo empezar esto», dijo Julia. «Así que voy a ir directo. Teresa Bianchi es mi madre». Camila parpadeó. «¿Qué?» «Soy su hija, la que nunca reconoció, la que dejó en Italia hace 30 años para casarse y venir a México con un apellido limpio». La mente de Camila empezó a trabajar rápido, conectando piezas. «Espera, entonces tú y Luca son hermanos, medio hermanos». Él no lo supo hasta hace poco. Camila sintió que el piso se movía. Julia continuó. Su voz era tranquila, pero había un dolor viejo en cada palabra. «Mi mamá tuvo una relación en Italia cuando tenía 22 años. Quedó embarazada. La familia del tipo no aceptó el matrimonio porque ella no era de su clase. Entonces, mi mamá decidió dejarme con mi abuela y venir a México. Aquí conoció al papá de Luca, se casó, construyó su vida perfecta. Yo crecí pensando que mi mamá había muerto». «¿Cuándo te enteraste?» «Hace 2 años. Mi abuela murió y me dejó unas cartas. Ahí estaba todo. Direcciones, fotos, la verdad completa.
Al principio no quise saber nada, estaba furiosa, pero después pensé que merecía al menos conocerla, preguntarle por qué me abandonó. ¿Y la buscaste? Sí. Vine a México, contraté un investigador, la encontré. Cuando nos vimos por primera vez, ella casi se desmaya. Me pidió que no dijera nada, que le diera tiempo. Pasaron meses. Después me ofreció un trabajo. ¿Un trabajo? Trabajo para una vinícola en Italia. La empresa donde trabajo tiene negocios con los Bianchi. Teresa arregló todo para que me mandaran aquí como representante. Oficialmente, vine a negociar contratos. En realidad, ella me usa como pieza en su tablero. Camila negó con la cabeza, todavía procesando. ¿Y Luca? Él sabe todo esto. Giulia miró su café. Lo supo una semana antes de tu cena. Teresa se lo dijo. Le pidió que no dijera nada, que era un asunto familiar delicado, que si se sabía, podría dañar la reputación de la familia. Todo empezó a tener sentido. El nerviosismo de Luca esa noche, su silencio, su incapacidad de defenderse o de defenderla. Por eso estaba tan raro, murmuró Camila. Él no sabía que Teresa iba a hacer lo que hizo en la cena. Eso te lo puedo asegurar. Pero sí sabía de mí, y no te lo dijo. Una mentira más, dijo Camila con amargura. Giulia asintió. Mira, yo no vine a defenderlo. Vine porque creo que mereces saber la verdad completa. Esa familia está construida sobre secretos, sobre apariencias. Y tú quedaste en medio sin saberlo. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué ganas tú? Giulia sonrió con tristeza. Nada. Ya no espero nada de Teresa. Pensé que si la conocía, si lograba que me reconociera, algo en mí sanaría. Pero solo confirmé que ella es incapaz de amar algo que no controla. Y no quiero ser como ella. No quiero más secretos. Camila sintió algo parecido a la compasión. Esa mujer había crecido sin madre. Había descubierto una verdad dolorosa y había cruzado un océano buscando respuestas que nunca llegaron. Lo siento, dijo Camila. Debió ser horrible. Lo fue. Lo es. Pero al menos ahora sé que no estoy loca, que lo que siento tiene razón de ser. Hablaron durante 2 horas más. Giulia le contó sobre Italia, sobre su abuela, sobre crecer con la sensación de que algo faltaba siempre. Camila le contó sobre su trabajo, sobre Mateo, sobre la vida que había construido por su cuenta. Cuando salieron del café, ya no llovía. El aire olía a tierra mojada. ¿Vas a hablar con Luca?, preguntó Giulia. No lo sé. Tal vez. Pero no por él. Por mí. Para cerrar esto bien. Entiendo. Se despidieron con un abrazo inesperado. 2 mujeres que no se conocían pero que habían sido marcadas por la misma familia. Esa noche, Camila no pudo dormir. Pensaba en Teresa, en cómo una mujer podía abandonar a una hija y después construir una vida entera fingiendo que esa hija no existía. Pensaba en Luca, atrapado en una red de silencios que no había creado, pero que tampoco había tenido el valor de romper. Y pensaba en ella misma, en cómo había estado a punto de entrar a esa familia sin saber nada, de casarse con alguien que no sabía cómo elegirla por encima de las apariencias. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Abrió su laptop y escribió un correo. Destinatario: Luca Bianchi. Asunto: necesitamos hablar. El mensaje decía: sé lo de Giulia, sé que tu mamá es su madre, y sé que lo supiste antes de la cena. No te escribo para pelear, te escribo porque necesito que hablemos, los dos, tú, yo y la verdad. Por una vez, le dio enviar antes de arrepentirse. 2 horas después, mientras intentaba dormir, su teléfono sonó. Era Luca. Hablamos mañana, dijo su voz al otro lado, cansada pero clara. Mañana, confirmó Camila. Colgó y finalmente pudo cerrar los ojos. Al día siguiente, todo iba a cambiar, pero esta vez, al menos, sería con la verdad por delante. Luca llegó al departamento de Camila a las 7 de la noche. Traía ojeras profundas y una bolsa de papel en la mano. Traje comida china, dijo cuando ella abrió la puerta. Sé que es tu favorita. Camila lo dejó pasar sin decir nada. Se sentaron en la sala, la comida entre ellos como un territorio neutral. Durante los primeros minutos solo comieron en silencio. Giulia te lo contó todo.
dijo Luca finalmente. Sí. ¿Estás enojada? Estoy cansada, Luca, cansada de las mentiras, de las verdades a medias, de sentir que siempre hay algo más que no me dices. Él dejó los palillos a un lado. Cuando mi mamá me contó sobre Julia, me quedé en shock. No podía creerlo. Toda mi vida pensé que conocía a mi familia, que sabía quiénes éramos, y de repente descubro que tengo una hermana que creció sola en Italia mientras nosotros vivíamos aquí. ¿Y no pensaste que yo también merecía saberlo? Pensé en decirte. Cada día pensaba en cómo hacerlo, pero mi mamá me hizo prometer que no diría nada hasta que ella decidiera qué hacer. Dijo que si se sabía, la familia se destruiría, que la empresa podría sufrir, que había mucho en juego. Siempre hay mucho en juego con tu mamá, pero nunca estoy yo en esa lista de prioridades. Luca se pasó las manos por la cara. Tienes razón, y lo siento, de verdad lo siento. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Camila. Que tú eres buena persona. Lo sé, pero tu familia te enseñó a tener miedo. Miedo de lo que piensen, de lo que digan, de romper las reglas, y ese miedo te controla más que cualquier otra cosa. Estoy tratando de cambiar. No puedes cambiar si sigues viviendo bajo su techo, si sigues trabajando en su empresa, si sigues haciendo todo lo que ella dice. Luca se quedó callado porque sabía que era verdad. Comieron un poco más. Después Camila preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Renuncié. Ella levantó la vista sorprendida. ¿A qué? A la empresa. Bueno, no renuncié. Pedí un tiempo indefinido. Le dije a mi mamá que necesitaba distancia, que necesitaba pensar. Se puso furiosa. Dijo que era un inmaduro, que estaba tirando todo por la borda por una mujer. ¿Y tú qué le dijiste? Que tenía razón, que era inmaduro, que debía haberlo hecho hace años, que me estaba ahogando en esa familia y ni siquiera me había dado cuenta. Camila sintió algo moverse en su pecho. No era perdón, era algo más parecido al respeto. ¿Y dónde vas a vivir? Me voy a quedar en el departamento de un amigo por un tiempo. Después veré. Tal vez alquile algo. Necesito espacio para pensar. ¿Y Julia? Hablamos. Fue raro al principio. Ella estaba enojada, yo estaba confundido. Pero creo que podemos construir algo. No sé qué, pero algo. Es mi hermana. Merece que al menos lo intente. Camila asintió. Terminaron de comer y recogieron entre los dos. Luca lavó los platos mientras ella guardaba lo que sobró. Era una escena doméstica, simple, que en otro momento hubiera sido normal. Ahora se sentía como un adiós. Cuando terminaron, se sentaron de nuevo, esta vez más cerca. ¿Hay posibilidad de que volvamos?, preguntó Luca con voz baja. Camila respiró hondo. No lo sé. Honestamente no lo sé. Todavía te quiero. Eso no se fue. Pero no confío en ti. Y sin confianza no hay nada. Puedo trabajar en eso. Puedo demostrarte que cambié. No es solo demostrármelo a mí, es demostrártelo a ti mismo. Necesitas sanar, Luca. Necesitas descubrir quién eres sin tu mamá diciéndote qué hacer. Y yo necesito sanar también. ¿Entonces esto es un adiós? Es un espacio, un tiempo. No sé qué más decirte. Luca asintió. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Gracias por escucharme. Y perdón por todo. Cuídate, Luca. Él salió y Camila cerró la puerta. Se quedó parada ahí, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Después se sentó en el sillón y por primera vez en semanas lloró. No de rabia, no de dolor. Lloró porque algo había terminado y algo más estaba empezando, y no sabía qué era ninguna de las dos cosas. Los días siguientes fueron extraños. Camila recibió un mensaje de Julia invitándola a tomar café otra vez. Aceptó. Se estaban haciendo amigas de una forma inesperada. Es irónico, dijo Julia una tarde. Vine a México buscando una familia, y lo que encontré fue una mentira. Pero también te encontré a ti, y eso no lo esperaba. Yo tampoco, respondió Camila, pero me alegro. Mientras tanto, Teresa fue hospitalizada. Una crisis nerviosa, dijeron los doctores. El estrés de todo lo que estaba pasando la había rebasado. Luca llamó a Camila para contárselo. ¿Vas a ir a verla?, preguntó él. No lo sé, dame unos días. Pero Camila sí fue. No porque le debiera algo a Teresa,
Fue porque necesitaba cerrar ese círculo. Llegó al hospital un miércoles por la tarde. Teresa estaba en una habitación privada, conectada a sueros, con la cara pálida y sin maquillaje. Se veía pequeña en esa cama, vulnerable. «No esperaba tu visita», dijo Teresa cuando la vio entrar. «Yo tampoco esperaba venir. ¿Vienes a cobrarme lo que te hice?» «No. Vengo a devolverle algo que usted me quiso enseñar». Teresa frunció el ceño. «¿Qué cosa?» «Que el silencio no protege. Asfixia. Usted construyó toda su vida sobre secretos y mire dónde está ahora. Sola, enferma, con un hijo que la teme más de lo que la quiere y una hija que ni siquiera puede reconocer». Teresa apretó los labios pero no respondió. «No vine a pelear», continuó Camila. «Solo a decirle que ya no me da miedo lo que piense de mí y que espero que algún día pueda vivir sin tanto peso encima». Salió de la habitación sin esperar respuesta. En el pasillo se encontró con Julia. «¿Ya hablaste con ella?», preguntó Julia. «Sí. ¿Cómo te sientes?» «Libre». Se abrazaron ahí mismo, en ese pasillo de hospital que olía a desinfectante. Dos mujeres que habían sobrevivido a la misma tormenta. Esa noche, Camila tomó otra decisión. Llamó a su jefa y le dijo que aceptaba la oferta que le habían hecho meses atrás: ser consultora independiente para empresas con conflictos interculturales. Era un puesto mejor pagado, con más libertad, con posibilidad de viajar. «¿Estás segura?», preguntó su jefa. «Completamente». Después llamó a Mateo. «Voy a ir a Nápoles 2 semanas, a visitar a la abuela». «¿Ahora?». «Ahora. Necesito aire. Necesito recordar quién soy. Ve, te va a hacer bien». Y fue. Nápoles recibió a Camila con sol y olor a mar. Su abuela vivía en un departamento pequeño cerca del puerto, con balcón lleno de plantas y vista a las calles empedradas. «Estás más flaca», dijo la nonna apenas la vio. «¿Ese muchacho no te daba de comer?». Camila rió por primera vez en semanas. «No es eso, nonna. Entonces es del corazón. Ven, siéntate. Voy a hacer pasta». Pasaron los días en una rutina simple: caminatas por la playa, comidas largas con la familia extendida, conversaciones en italiano que fluían sin esfuerzo. Una tarde, mientras caminaban por el malecón, su abuela le dijo algo que se le quedó grabado. «El idioma es poder, Camila, pero el corazón también necesita traducirse. No sirve de nada hablar 5 lenguas si no sabes decir lo que sientes en ninguna». «¿Cómo supiste lo que necesitaba escuchar?». «Porque yo también me casé con un hombre que no sabía elegirme. Tu abuelo era bueno, pero era débil. Y la debilidad en un hombre es más peligrosa que la maldad, porque te hace creer que puedes salvarlo. Y lo salvaste». «No, se salvó solo, cuando me vio empacar las maletas». Ahí entendió. Camila pensó en Luca, en si él también necesitaba verla irse del todo para entender. Los últimos días en Italia los pasó escribiendo. Llenó un cuaderno entero con pensamientos, con miedos, con planes. Cuando volvió a México, era otra persona. Seguía siendo ella, pero con una serenidad nueva en la mirada. Al llegar encontró 3 mensajes. Uno de Mateo: «Bienvenida, hermana». Uno de Julia: «Tenemos que hablar, buenas noticias». Y uno de Luca: «Necesito verte, es importante». Decidió ver primero a Julia. Se encontraron en un restaurante italiano del centro. «Te ves diferente», dijo Julia cuando la vio. Más tranquila. «Me siento diferente». «Yo también tengo novedades», renuncié. «¿A la vinícola?». «Sí. Ya no quiero ser la pieza que Teresa mueve a su antojo. Voy a abrir mi propia consultoría de importación. Pequeña pero mía». «Eso es increíble». Y hablé con mi papá. Bueno, el hombre que Teresa dice que es mi papá. Resultó que él nunca supo de mí. Ella nunca le dijo. Él se puso furioso cuando se enteró. Ahora están en proceso de divorcio». Camila abrió los ojos grandes. «¿En serio?». Teresa construyó su imperio sobre mentiras y finalmente todo se derrumbó. Irónico, ¿no? «¿Y cómo está Luca?». «Confundido, triste, pero creo que bien. Está buscando trabajo en otra empresa. Quiere empezar de cero. Y me pregunta por ti cada vez que hablamos». «¿Qué le dices?». «Que no sé nada, porque no sé». «¿Vas a verlo?». «Sí», me escribió. «Dice que es importante». «Ten cuidado, Camila. No porque sea mala persona,
sino porque a veces el amor no es suficiente. 2 días después, Camila aceptó ver a Luca. Él sugirió un parque público, neutral, seguro. Llegó con una carpeta bajo el brazo. «¿Te ves bien?», dijo él cuando se sentaron en una banca. «Gracias, tú también». Y era verdad. Luca se veía más liviano, más presente. «Italia te hizo bien», continuó él. «Sí, necesitaba distancia, perspectiva». Hubo un silencio cómodo. Después, Luca sacó la carpeta. «Tengo que mostrarte algo. Mi mamá hizo un nuevo contrato prenupcial, uno más detallado. Lo mandó a hacer con sus abogados antes de que todo explotara». Camila sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué me muestras eso?». «Porque necesito que sepas todo, que no quede nada oculto entre nosotros». «Aunque ya no haya un nosotros». Camila tomó los papeles. Los leyó página por página. El contrato era brutal. Blindaba todo: la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. Incluso establecía cláusulas sobre comportamiento durante el matrimonio. Era un documento que convertía el amor en una transacción comercial. «¿Esto es lo que tu mamá pensaba de mí?», preguntó Camila cuando terminó de leer. «Es lo que mi mamá piensa de todo. Para ella todo es negocio. Todo se protege. Todo se controla». «¿Y tú qué piensas?». «Que no lo firmé, que nunca lo iba a firmar, y que necesitaba que lo supieras». Camila dejó los papeles en la banca. «El problema nunca fue tu mamá, Luca. Fue tu miedo a elegir, a decir que no, a poner límites». «Lo sé, y estoy trabajando en eso. Voy a terapia. Conseguí un trabajo en una empresa de tecnología. Nada que ver con negocios familiares, nada de vinos ni de apellidos importantes. Solo yo y mi trabajo. Me alegro por ti. ¿Y nosotros?». Camila respiró hondo. Había pensado en esta conversación durante días. «No quiero perderte», dijo él antes de que ella respondiera. «Sé que la cagué. Sé que tengo que trabajar en mí mismo. Pero no quiero perderte». «Entonces no me retengas con mentiras», respondió Camila. «No me retengas con promesas que no puedes cumplir. Déjame ir». «¿Es eso lo que quieres?». «Es lo que necesito. Los dos lo necesitamos. Tú tienes que aprender a vivir sin la sombra de tu familia. Y yo tengo que aprender a no salvar a nadie más que a mí misma». Luca asintió. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. «¿Podemos ser amigos algún día?». «Tal vez. Con tiempo. Mucho tiempo». Se abrazaron en esa banca del parque. Un abrazo largo que sabía a despedida definitiva. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había terminado, pero también que algo había sanado. «Gracias», dijo Luca, «por todo, por enseñarme lo que es la honestidad, por no quedarte callada aquella noche en la cena, por ser tú». «Gracias a ti también», respondió Camila, «por dejarme ir, por no insistir. Eso también es amor». Caminaron juntos hasta la salida del parque. Ahí se separaron. Luca fue hacia un lado de la ciudad, Camila hacia el otro. No hubo miradas atrás, no hubo últimas palabras, solo la certeza de que habían hecho lo correcto. Esa noche Camila cenó con Mateo. «¿Cómo te sientes?», preguntó su hermano. «Triste, pero también aliviada». «¿Tiene sentido?». «Todo el sentido del mundo». «¿Crees que hice bien?». «Creo que hiciste lo que necesitabas hacer, y eso siempre es lo correcto». Brindaron con cerveza barata y comieron pizza fría del día anterior. Era simple, era real, era exactamente lo que Camila necesitaba. Al llegar a su departamento esa noche, guardó el anillo de compromiso en una caja. Algún día lo vendería, o tal vez no. Por ahora solo necesitaba que no estuviera a la vista. Se metió a la cama temprano. Mañana empezaba su nuevo trabajo, una vida nueva. Y por primera vez en meses, durmió toda la noche sin despertarse. Un mes después el auditorio estaba lleno. Camila revisó sus notas por última vez antes de subir al escenario. Llevaba un traje beige sobrio, el pelo recogido en un moño bajo, y una tranquilidad que le había costado meses construir. El evento se llamaba Diálogos Empresariales, Comunicación y Verdad en los Negocios Familiares. Ella era la conferencista principal. Su tema: Lenguaje, Poder y Verdad en las Empresas Familiares. Mateo estaba en primera fila. Le hizo una seña con el pulgar arriba cuando sus miradas se cruzaron. Al fondo del auditorio,
Casi escondido estaba Luca. Camila lo vio pero no reaccionó. Simplemente registró su presencia y siguió adelante. Lo que no esperaba era ver a Teresa y Giulia sentadas juntas, 3 filas atrás de Matteo. Teresa se veía más delgada, con menos maquillaje que antes. Giulia la había convencido de ir. «Necesitas escuchar esto», le había dicho. Las luces se atenuaron. El presentador subió al escenario. «Tenemos el honor de recibir a Camila Ortega, intérprete profesional y consultora en comunicación intercultural. Camila ha trabajado con más de 50 empresas, ayudándolas a resolver conflictos que nacen de malentendidos culturales y familiares. Hoy nos hablará sobre algo que todos enfrentamos, pero pocos admitimos: el costo del silencio». Aplausos. Camila subió al escenario. Tomó el micrófono y esperó a que el silencio se instalara. «Buenos días. Voy a empezar con una historia personal». La audiencia se acomodó en sus asientos. «Hace unos meses estuve en una cena familiar. No era mi familia, era la de mi prometido. Durante esa cena, varias personas hablaron de mí en italiano, dijeron cosas crueles, pensaron que no entendía, pero yo sí entendía. Cada palabra, cada insulto, y me quedé callada hasta que decidí no quedarme más callada». Hubo murmullos en la audiencia. Camila continuó. «Esa noche aprendí algo importante. El silencio no es neutral. El silencio es una decisión. Y muchas veces es una decisión que lastima». Durante los siguientes 40 minutos, habló sobre familias, sobre empresas, sobre cómo los secretos se convierten en grietas que terminan destruyendo todo. Habló de casos reales, de estudios, de estadísticas, pero siempre volvía a lo mismo. La verdad duele, pero el silencio mata. «En las empresas familiares hay una dinámica especial», dijo. «El amor se mezcla con el negocio. La lealtad se confunde con el miedo. Y muchas veces las personas prefieren callar antes que enfrentar conversaciones difíciles. Pero ese silencio tiene un precio. Ese precio lo pagan los matrimonios, los hijos, las relaciones que pudieron ser sanas pero se volvieron tóxicas». Teresa, en su asiento, apretó el bolso con las manos. Giulia la miró de reojo pero no dijo nada. Camila continuó con ejemplos concretos. Habló de un caso donde un padre nunca le dijo a su hijo que la empresa estaba quebrada. El hijo lo descubrió cuando ya era tarde. La relación nunca se recuperó. Habló de una madre que ocultó una enfermedad terminal para no preocupar a sus hijos. Murió sin despedirse. Los hijos vivieron el resto de sus vidas con culpa y enojo. «La verdad no siempre es fácil», dijo, «pero es necesaria, porque sin verdad no hay confianza. Y sin confianza no hay nada que valga la pena proteger». La audiencia estaba completamente callada. Solo se escuchaba su voz por los altavoces. Alguien me dijo una vez que el amor sin verdad es un lujo que nadie puede pagar. Yo agregaría algo más. El silencio sin amor es una violencia que nadie merece sufrir. Hizo una pausa. Tomó agua. Respiró. Para cerrar, quiero leerles algo en italiano. Un proverbio que mi abuela me enseñó. Cambió al italiano con la misma naturalidad con la que cambiaba de zapatos. «La verità non distrugge. Ciò che distrugge è la paura di dirla». Después lo tradujo. «La verdad no destruye. Lo que destruye es el miedo a decirla». El silencio que siguió fue absoluto. Después, como si alguien hubiera dado una señal invisible, el aplauso comenzó. Primero despacio, después más fuerte, hasta que todo el auditorio estaba de pie. Matteo aplaudía con fuerza. Giulia tenía los ojos húmedos. Teresa miraba al piso, pero sus manos también aplaudían. Luca, al fondo, aplaudía en silencio con una sonrisa triste en el rostro. Camila bajó del escenario y fue rodeada inmediatamente por personas. Tarjetas de presentación, preguntas, invitaciones para dar más conferencias. Matteo llegó hasta ella y la abrazó. «Estuviste increíble», le dijo. «Gracias por estar aquí. Siempre voy a estar aquí». Giulia apareció después. La abrazó sin decir nada. A veces las palabras sobran. «Tu mamá vino», dijo Camila cuando se separaron. «Lo sé. No estaba segura de que fuera buena idea, pero insistí». «¿Hablaron?» «Un poco. En el camino.
No fue una reconciliación, pero fue algo. Creo que ella necesitaba escucharte. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mejor. Mi negocio va bien. Conseguí 2 clientes grandes. Y ella, bueno, está tratando, a su manera. Teresa no se acercó. Se fue antes de que terminara el evento. Pero Julia le contó después que en el coche su madre había dicho: «Esa muchacha tiene razón. En todo». No era una disculpa, pero era un inicio. Luca esperó hasta que casi todos se fueron. Cuando finalmente se acercó, Camila estaba guardando sus cosas. «Fue una gran conferencia», dijo él. «Gracias. ¿Podemos hablar un momento?» Salieron al pasillo. Había menos ruido ahí. «Solo quería decirte que tenías razón», dijo Luca. «En todo. Y que gracias por no callarte aquella noche. Me salvaste de cometer el peor error de mi vida». ¿Casarte conmigo era un error? No. Casarme sin haber enfrentado a mi familia era el error. Casarme siendo quien era en ese momento hubiera sido injusto para los dos. Camila asintió. «¿Cómo estás?» «Bien. Diferente. Mi trabajo me gusta. Estoy en terapia todavía. Julia y yo nos vemos seguido. Ella es buena hermana. Me alegro. ¿Y tú?» «También bien. Tengo más trabajo del que puedo manejar. Viajo mucho. Estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola. Eso es bueno». Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que habían dicho todo lo que necesitaban decir. «Bueno», dijo Luca, «solo quería felicitarte y desearte lo mejor». «Igualmente, Luca». Se despidieron con un abrazo breve. Cuando él se fue, Camila no sintió tristeza, sintió paz. Esa noche cenó sola en un restaurante pequeño. Pidió pasta y vino tinto. Mientras comía, revisó su agenda. Tenía 3 conferencias más ese mes, 2 consultorias nuevas, un viaje a Barcelona planeado para diciembre. Su teléfono sonó. Era un mensaje de su abuela. «Vi el video de tu conferencia. Estoy orgullosa, nipotina». Camila sonrió. Respondió con un corazón. Pagó la cuenta y salió a caminar. La Ciudad de México estaba viva esa noche. Luces, ruido, gente por todas partes. Se detuvo en un puente peatonal y miró la ciudad extenderse ante ella. Pensó en todo lo que había pasado. En la cena que cambió su vida. En Luca, en Teresa, en Julia. En las mentiras que se habían desenredado y en las verdades que habían salido a la luz. Pensó en el silencio y en el poder de romperlo. No sabía qué vendría después. No sabía si volvería a enamorarse. No sabía si algún día perdonaría completamente. Pero sabía algo con certeza. Nunca más se quedaría callada cuando su voz necesitara ser escuchada. Respiró hondo el aire frío de octubre y siguió caminando. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. ¿Te quedaste pensando en qué hubiera pasado si Camila se hubiera quedado callada aquella noche? ¿O si Luca hubiera tenido el valor de elegirla desde el principio? Esta historia nos recuerda que a veces el amor más profundo no termina con un sí, sino con un basta. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un like y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien poner límites, que está bien exigir verdad y que está bien elegirse a uno mismo. Tu comentario puede inspirar a otros que están pasando por algo similar. Y si te gustó esta historia y quieres más contenido así, historias que te hacen reflexionar, que te tocan el corazón y que hablan de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ah, y cuéntame, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo. Nos vemos en la próxima historia.